Cordial saludo. El día de hoy, mi equipo, que está conformado por Sebastián Conteras, Alexandra Díaz y mi persona, Luis Conteras, le damos la bienvenida a este análisis de campo para la asignatura de Morfología y Fisiología Vegetal. Esto, lejos de ser una exposición teórica, también está basada en una experiencia empírica, debido a que estos 6 meses hemos logrado observar diferentes etapas de las siguientes plantas, como serían la Solanum lycopersicum, que es nuestro tomate cherry, una dicotiledonea de alta complejidad orgánica, y la contrastaremos con la sea maíz. ¿Qué es el maíz? Una monocotiledonea que desafía los límites de la eficiencia fotosintética. Entonces, a lo largo de este video, analizaremos desde la ontogenia de la semilla y sus patrones de germinación hasta las adaptaciones histológicas de sus hojas, tallos y la estructura macroscópica de sus frutos. Entonces, empezando con la semilla del maíz. O sea, iniciamos desde el origen absoluto, o sea, la semilla. Estrictamente hablando, el grano de maíz que sembramos no es una semilla desnuda, sino un fruto seco e indehiscente, denominado cariópside. Si observamos este ejemplar hidratado, el pericardio está completamente fusionado al tegumento seminal. Entonces, al introducir este grano en el sustrato, se desencadena el proceso de imbibición hídrica, activando las iberelinas endógenas, que movilizan las reservas energéticas concentradas en un tejido masivo, el endospermo amilaceo. Ahora, hablando de la germinación del maíz, ese tiene una germinación tipo hipogia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los cotiledones, o en este caso el único cotileón que modificado llamado escutelo, permanece de manera permanente bajo el nivel del suelo, actuando como una bomba fisiológica que observa los nutrientes del endospermo y los transfiere al eje embrionario en crecimiento. Lo primero en emerger hidrópicamente es la radícula, protegida por la coleorhiza, seguido inmediatamente por el coleóptilo, una estructura tubular adaptada para perforar mecánicamente el suelo y proteger el meristema apical y las hojas primordiales del daño abrasivo del sustrato. Ahora yo me gustaría centrarme, hablar un poquito sobre el sistema radicular del maíz. O sea, una vez establecida la plántula, ocurren transformaciones morfológicas críticas. La raíz primaria de origen disculpen otra vez, embrionario cesa su crecimiento y muere de forma programada. En su lugar, el maíz desarrolla un sistema radicular completamente fasciculado u homorrizo, o sea, no tiene una raíz principal, entonces son múltiples raíces. Entonces, las raíces que sostienen el resto de la vida de la planta son adventicias, originadas a partir de los nudos basales del tallo. Observando un fenómeno adaptativo, la planta genera raíces adventicias de anclaje aéreo que penetran el suelo en un ángulo oblicuo, optimizando la absorción de nutrientes en los primeros horizontes del suelo y otorgando estabilidad mecánica contra el volcado. También tenemos la anatomía caulinar del maíz. O sea, si analizamos el tallo o caña, morfológicamente es macizo, segmentado por nudos compactos de donde divergen las hojas. Histológicamente carece por completo de cambio vascular, lo que imposibilita el crecimiento en grosor o secundario. Los haces vasculares también se encuentran organizados en una atactostela, es decir, están esparcidos al azar por todo el parénquima fundamental, protegidos por una vaina de esclerénquima altamente lignificada que le confiere rigidez estructural frente a las fuerzas del viento. Ahora también les voy a hablar sobre la hoja del maíz. La morfología foliar del maíz está diseñada para la captación lumínica masiva. Son hojas sésiles, envainadoras, con una lámina lineal lanceolada y venación estrictamente paralinervia. Pero el secreto más impresionante del maíz no está a simple vista,
Sin en su ultraestructura interna, la anatomía tipo Kranz o en corona, a diferencia de las plantas comunes, el maíz posee dos capas concéntricas de células fotosintéticas alrededor de sus haces vasculares. Las células del mesofílico externamente y las células de la vaina fascicular internamente. Con esto dicho, procedemos a hablar sobre la eficiencia fotosintética. Esta separación anatómica sustenta la fisiología fotosintética C4 en las células del mesófilo. El dióxido de carbono es capturado con una afinidad extrema por la enzima PET carboxilasa, convirtiéndola en un compuesto de 4 carbonos, el oxaloacetato. Este es transportado hacia las células de la vaina, donde se descarboxila, liberando CO2 concentrado directamente alrededor de la enzima Robisco. ¿Cuál es la ventaja de este complejo circuito? Que la Robisco opera siempre saturada de carbono, eliminando prácticamente el 100% el proceso ineficiente de la fotorrespiración. Por esta razón, el maíz prospera bajo el intenso calor y alta radiación solar de regiones como Cúcuta, maximizando la biomasa con un consumo hídrico sumamente optimizado. Bloque 2. La semilla y germinación epígea. Hola a todos, mi nombre es Alexandra Díaz, estudiante de Ingeniería Biotecnológica, y hoy voy a hablarles en detalle acerca de la morfología, anatomía y limitantes fisiológicas de una dicotiledonia de alto interés agronómico, el tomate cherry, comercialmente conocido como Solanum lycopersicum. Para entender su desarrollo, debemos iniciar desde el principio, su origen subterráneo. Al contrario de las monocotiledonias, como el maíz, la semilla del tomate es anatómica y morfológicamente independiente. Si analizamos su estructura interna, posee un embrión curvo rodeado por un endospermo celular delgado y se encuentra fuertemente protegida por un tegumento seminal cubierto de tricomas secos. Al momento de la siembra, la respuesta fisiológica de esta semilla es diametralmente opuesta a la del maíz, ya que implementa una germinación de tipo epígea. Durante este proceso, tras la emergencia de la radícula, el eje comprendido entre la raíz y los cotiledones, denominado hipocótilo, comienza a elongarse de forma acelerada, para romper la resistencia del suelo sin dañar el meristemo. El hipocótilo se curva hacia el suelo en una estructura llamada gancho hipocotilar. Este gancho ejerce una fuerza de tracción vertical mecánica que eleva la semilla completa por encima de la superficie del suelo. Una vez expuesta a la luz solar, el gancho se rectifica por fotomorfogénesis. Los dos cotiledones embrionarios se expanden, se tornan verdes debido a la síntesis acelerada de la clorofila y se transforman de inmediato en los primeros órganos fotosintéticos activos, encargados de nutrir al meristemo apical de la plántula hasta la aparición de las hojas verdaderas. Arquitectura radicular y especialización del tallo. Esta transición aérea nos obliga a mirar simultáneamente qué ocurre bajo tierra para sostener dicho crecimiento. La arquitectura subterránea del tomate cherry responde al modelo de sistema radicular pivotante o halo rizo. Aquí la radícula embrionaria no perece. Al contrario, se desarrolla como un eje o raíz principal que penetra verticalmente el perfil profundo del suelo. A partir de ella emergen de manera acrópeta raíces secundarias y terciarias, generando una red de exploración tridimensional. Además, desde nuestra perspectiva biotecnológica, es vital destacar su alta plasticidad celular. Si acumulamos sustrato en la base del tallo, este iniciará inmediatamente la diferenciación de raíces adventicias a partir del periciclo, aumentando la superficie de absorción hídrica y el anclaje de la planta. Si subimos de nuevo a la superficie y observamos con atención su tallo herbáceo, notaremos cambios estructurales profundos. A diferencia del maíz, el tomate posee crecimiento secundario gracias a la actividad del cámbium vascular,
un meristemo lateral que le permite engrosar el tallo progresivamente a medida que la planta se carga de frutos. Pero morfológicamente lo más destacable es su densa cobertura pubescente. Estamos hablando de tricomas glandulares pluricelulares. Al frotarlos ligeramente, las cabezas globulares de estos tricomas se rompen de forma mecánica, liberando aceites esenciales ricos en compuestos orgánicos, volátiles como monoterpenos y sesquiterpenos. Esto no es una coincidencia estética, constituye una barrera defensiva, física y química crucial contra insectos, fitófagos y ácaros, además de mitigar la pérdida de agua por transpiración cuticular al romper la cepa límite de aire sobre el tallo. Complejidad foliar y limitantes de la fisiología C3. Esta red de protección en el tallo se extiende y se especializa aún más al analizar la morfología de sus hojas, que son los motores fotosintéticos de la planta. Las hojas del tomate no son simples, son hojas profundamente divididas, catalogadas como compuestas, imparipinnadas y de disposición alterna, constituidas por foliolos ovados con márgenes dentados. Su patrón de venación es reticulado o peninerve, formando una red intrincada de vasos conductores de xilema y floema, que se ramifican de forma progresiva. Histológicamente es una hoja bifacial con estomas de tipo anomocítico distribuidos de forma anfistomática. Sin embargo, se concentran mayoritariamente en la epidermis abaxial, es decir, en el embés, para resguardarse de la radiación directa y disminuir drásticamente la pérdida de vapor de agua. A pesar de estas adaptaciones anatómicas, el tomate se enfrenta a una gran encrucijada bioquímica. El tomate cherry se rige bajo la fisiología fotosintética C3. Esto significa que todo el proceso de fijación de carbono ocurre de forma homogénea dentro de las células del mesófilo, donde el dióxido de carbono es capturado directamente por la enzima rubisco en el ciclo de Calvin. Esto impone una limitación fisiológica crítica en climas cálidos como el nuestro. Cuando la temperatura ambiental supera los 30 grados, la rubisco sufre un cambio conformacional aumentando su afinidad por el oxígeno en lugar del dióxido de carbono. Esto desencadena la fotorrespiración, un proceso metabólico donde la planta destruye activamente carbohidratos previamente sintetizados, perdiendo hasta un 25% de su energía fijada. Por ello, el tomate requiere un manejo riguroso de riego para mantener los estomas abiertos y la presión interna de dióxido de carbono elevada, evitando así que la fotorrespiración merme el rendimiento del cultivo. Por último, hablaremos sobre el ciclo fenológico, el camino hacia la productividad. Toda esta maquinaria anatómica y metabólica que hemos descrito se coordina cronológicamente a lo largo del ciclo fenológico de la planta, el cual determina su productividad ideal en el campo. Este ciclo se divide en 4 etapas críticas determinadas por escalas biológicas. 1. Fase de germinación y emergencia. Días 1 a 7. Donde la semilla absorbe agua, activa su metabolismo respiratorio, rompe la latencia y emerge el hipocótilo mediante el mecanismo epígeo que describimos al inicio. 2. Fase vegetativa, días 8 a 45. Aquí el meristemo apical induce el desarrollo continuo de nudos, entrenudos y hojas compuestas. El sistema radicular a los rizos se expande tridimensionalmente para absorber el nitrógeno y agua necesarios para construir la biomasa del tallo. 3. Fase de floración, días 46 a 70. La planta responde a señales hormonales e internas, transformando yemas vegetativas en inflorescencias racemosas. Aparecen las flores hermafroditas, actinomorfas y pentámeras.
Tras la antesis y la autopolinización, los ovarios de las flores comienzan a ensancharse. 4. Fase de fructificación y maduración, día 71 en adelante. Este es el clímax fisiológico. Los ovarios se transforman en bayas globulares, o sea, los tomates. Aquí la fitohormona etileno toma el control absoluto del cultivo de forma gaseosa, coordinando la maduración organoléptica, hidrolizando almidones en azúcares simples y activando carotenoides que cambian el color verde de la clorofila por el rojo brillante característico. En conclusión, como ingenieros biotecnológicos, comprender la interacción entre el sistema radicular pivotante, el comportamiento de los estomas anfistomáticos ante el estrés térmico de la ruta C3 y la sincronización hormonal del etileno en su fenología nos da las herramientas exactas para manipular, optimizar y proteger el cultivo frente a los desafíos climáticos actuales. Muchas gracias. Habiendo comprendido las estructuras vegetativas y los motores fisiológicos, entramos en la fase cumbre del ciclo fenológico, que son los órganos reproductores. Aquí la divergencia evolutiva es fascinante. Comencemos con el maíz, que es una planta monoica con flores imperfectas y unisexuales. ¿A qué se refiere con unisexuales? O sea, que posee estructuras femeninas y masculinas separadas, pero en el mismo individuo. La inflorescencia masculina es terminal, una panícula comúnmente llamada como espiga, que está diseñada evolutivamente para producir muchos granos de polen, mientras que la inflorescencia femenina es axilar, un espádice protegido por brácteas foliares, donde cada óvulo posee un estilo extremadamente largo y filamentoso, lo que conocemos como la barba del maíz. El maíz generalmente rechaza la autopolinización y prefiere otros factores que influyan en su polinización, como lo puede ser el viento, o sea, es anemófilo, lo que significa que es el viento el que se encarga de polinizar las flores y llevar los granos de polen a los estilos colgando de las flores. Hacemos esto de inmediato con el tomate cherry. Sus flores son perfectas y hermafroditas, reuniendo tanto gineceo como androceo en la misma estructura pentámera. Su corola es gamopétala y sus anteras se encuentran fusionadas lateralmente formando un cono estaminal rígido que encarcela el pistil. A diferencia del maíz, el tomate cherry demuestra un síndrome de polinización entomófila por vibración o polinización por zumbido. Esto debido a que los poros de las anteras eh, son de deficiencia porícida, lo que hace que libere polen cuando un insecto polinizador o las corrientes de aire mueven el cono estaminal a cierta frecuencia, lo que genera que se libere polen y ese polen, esos granos de polen caiga directamente sobre el estigma de la flor, aumentando las tasas de autofecundación. La culminación exitosa de la fecundación da origen al fruto, la estructura biológica de dispersión y protección botánica. Procedamos a hacer un análisis organográfico comparativo mediante la disección anatómica, tanto de un grano de maíz como el fruto de un tomate. Observemos primero el grano de maíz. Como establecimos, es un fruto cariópside. Al cortarlo o diseccionarlo longitudinalmente, observamos, macroscópicamente hablando, que su pericarpio y su tegumento están unidos y forman una sola capa, una sola película indivisible. En su interior, la mayor parte del volumen está hecho por el endospermo cargado de almidón compactado y flanqueando en sus bases tenemos el eje embrionario, donde podemos observar la plúmula y la radícula en un estado de latencia deshidratada. Tenemos la sección transversal de un tomate cherry. Morfológicamente hablando, es una baya verdadera, derivada de un ovario supero-sincárpico. Al realizar este corte, distinguimos una estructura plurilocular que difiere en variedades de cherry. Distinguimos también el epicarpio exógeno, una película cutinizada brillante, el mesocarpio carnoso, rico en azúcares reductores como la fructosa o la glucosa, y junto también contiene ácidos grasos, y finalmente el endocarpo especializado, que
que se ha degradado en un tejido placentario gelatinoso y mucilaginoso. Esta gel envuelve hidropónicamente las semillas, cargados de inhibidores de la germinación como el ácido abscísico. Esto garantiza que las semillas no germinen dentro del fruto húmedo. Nuestro grupo no solo sembró tomate cherry, sino que también sembró otra variedad de tomate conocido como el tomate Chonto Santa Cruz, que es el principal tomate que se siembra acá en Colombia. Las principales diferencias que hay entre el tomate cherry y el tomate Chonto Santa Cruz es en su tamaño. Mientras que el cherry llega a ser muy pequeño, de unos 2-3 centímetros, el tomate Chonto Santa Cruz puede llegar incluso hasta pesar los 100 gramos. Otra diferencia está en su crecimiento, en su desarrollo. Mientras que el tomate cherry crece rápidamente, el tomate de Chonto Santa Cruz suele tener un crecimiento más indeterminado que varía según ciertos factores. Otra diferencia a tener en cuenta es la adaptación climática. Mientras que el tomate Chonto Santa Cruz suele crecer en alturas de entre 600 a 2200 metros sobre el nivel del mar, el tomate cherry no es muy exigente con esto y puede crecer en cualquier rincón y con menos horas de sol. Este bloque técnico es imperativo justificar el valor agronómico y biocultural de estas especies. El maíz no es solo una especie botánico de estudio, también representa la base calórica e industrial de las primeras civilizaciones americanas y la soberanía alimentaria global debido a su alta tasa de conversión energética por hectárea, transformándose en almidones, jarabes, forraje o biocombustibles. Por su otra parte, el tomate cherry y el tomate Chonto Santa Cruz destacan por ser un cultivo hortícola de alto valor comercial y rentabilidad en sistemas de agricultura protegidos o bajo invernadero. Desde el punto de vista bioquímico nutricional, estos son importantes fuentes de licopeno, un carotenoide con propiedades antioxidantes críticas en la salud humana. Además, estos tienen grandes concentraciones de vitamina A y vitamina C. Ambas plantas demuestran cómo la selección artificial dirigida por el ser humano han moldeado la morfología vegetal para saciar ciertas necesidades globales.